Hola, hoy vengo a hablarles sobre imagen corporal en el ciclo vital y su relación con los trastornos de la conducta alimentaria. Esta diapositiva que están viendo es el centro de internamiento residencial que yo dirijo en México. Este centro tiene 19 años y trabajamos con medicina basada en evidencia para tratar pacientes con trastornos de la conducta alimentaria. Y dentro de nuestros programas de tratamiento tenemos programas enfocados a la imagen corporal. Es un proyecto que se llama BIP, que es el Body Image Program, y del cual les voy a hablar al final de esta presentación. Primeramente vamos a hablar sobre la imagen corporal. La imagen corporal es aquella representación que yo tengo de mí mismo, es decir, si yo cierro mis ojos y me imagino a mí mismo, eso que yo veo, esa es mi imagen corporal. La imagen corporal está social y culturalmente determinada y siempre se encuentra en movimiento y varía a lo largo de todo el ciclo vital en función de las experiencias y de las personas que nos van influenciando. Y definitivamente interviene en los comportamientos y en la formación de la autoestima en las diferentes etapas de la vida. Por ejemplo, está demostrado que aquellos jóvenes, niños, adolescentes que están constantemente expuestos hacia la presión social por estar delgados y al no alcanzar esos estándares, esto genera una insatisfacción corporal o puede generarlo. Entonces, como decíamos, es una representación mental realizada del tamaño, figura y de la forma de nuestro cuerpo y contempla tres aspectos: un concepto perceptual, un componente subjetivo que implica lo cognitivo y lo afectivo y un componente conductual. En el aspecto perceptivo son las medidas que atribuimos a nuestro cuerpo. Las alteraciones en la percepción pueden dar lugar a sobreestimaciones o subestimaciones y son las referencias en la sociedad occidental, por ejemplo, los modelos, las medidas ideales, la figura ideal. El aspecto cognitivo afectivo se refiere a los pensamientos, sentimientos y emociones que nos provoca nuestro cuerpo, principalmente el tamaño corporal, el peso o determinadas partes del cuerpo que nos gustan más de nosotros o menos, o cualquier otro aspecto de la apariencia física, y que incorpora emociones o experiencias de placer, displacer, satisfacción, disgusto, rabia, enojo, impotencia, frustración, etc. El aspecto conductual de la imagen corporal se deriva de todo lo anterior y se refiere a las conductas que efectuamos debido a cómo percibo mi cuerpo y cómo me siento con el mismo, y que esto implica que haga cosas para cambiarlo si no me siento cómoda. Por ejemplo, si tengo una insatisfacción corporal, voy a buscar ponerme ropa que disimule mi figura o pesarme habitualmente para ver si he bajado esos kilos que siento que están de más, independientemente de cómo sea mi peso real. La imagen corporal tiene un fuerte impacto en nuestro desarrollo y la manera como los hombres y mujeres perciben esta imagen es decisivo en sus decisiones de salud, de autocuidado y de la calidad de vida a través de toda la vida, valga la redundancia. Y está sabido que las preocupaciones empiezan desde muy pequeño. Hay estudios que han demostrado que desde la edad preescolar los niños son capaces de estar muy conscientes acerca de cuál es la expectativa de figura o de imagen que se espera de ellos, y esto puede empezar a generar desde muy tempranas edades una sensación de insatisfacción o de que no se es suficiente o no se alcanza lo que está esperado. El impacto de la imagen corporal puede ser positivo, por ejemplo, promueve la salud física y emocional, refuerza la autoestima y disminuye la vulnerabilidad al daño, pero también puede tener un efecto negativo, un impacto negativo, como es cuando se relaciona con trastornos psicopatológicos, como son los trastornos de la conducta alimentaria o algunos trastornos metabólicos como la obesidad. Entonces, como decíamos, la imagen corporal que se va formando a lo largo de la vida, desde muy pequeñas edades puede verse impactada en forma negativa, donde los niños pequeños pueden empezar a exhibir una insatisfacción con su cuerpo debido a los ideales de belleza que va planteando nuestra sociedad, y desafortunadamente esto impacta en la autoestima, que es crucial para el desarrollo de los jóvenes. Los estudios demuestran que niños de tan solo 5 años pueden expresar una insatisfacción corporal, y ya para los 6 a 8 años un tercio de los hombres y la mitad de las niñas sienten que su cuerpo debería estar más delgado de lo que ya está, independientemente del peso corporal que exhiban.
Conforme vamos creciendo y vamos entrando en la adolescencia, la tendencia es que en la medida en que aumenta el índice de masa corporal, tiende a aumentar, es directamente proporcional a cómo va aumentando esta insatisfacción corporal. Y no debemos olvidar que la adolescencia empieza con una etapa de cambio físico llamada pubertad, donde a todos nos llegan diferentes edades en diferentes formas. Nadie es al mismo momento y al mismo tiempo, y esto nos puede hacer sentir que no vamos encajando dentro de la sociedad y alterar nuestras interacciones sociales y generar una autoevaluación negativa. Este cambio físico, que como les dije se llama pubertad, donde se va perdiendo el cuerpo infantil y va apareciendo el cuerpo ya de adolescente y posteriormente adulto joven, implica también la necesidad psicológica de reestructurar la imagen corporal. La preocupación se aumenta durante la pubertad, cuando los adolescentes están todavía más descontentos con su cuerpo, y al hacer comparaciones con sus pares se dan cuenta que son diferentes, y esta sensación de falta de encajar en el grupo de pares a través del cuerpo genera todavía más insatisfacción. En una sociedad o en una cultura donde hay una idealización por la delgadez, esto todavía genera mucho más presión, que puede llevar a tener sentimientos asociados al fracaso, al enojo, a la subvaloración como persona. Entonces, en esta etapa de la vida, donde también es fuertemente importante lo que diga nuestro grupo de pares, la aceptación del cuerpo va a estar muy condicionada por los criterios de los amigos, los compañeros, y a su vez determinada obviamente por los modelos sociales. Entonces, en una sociedad enfocada hacia esta delgadez, la posibilidad de desarrollar una insatisfacción corporal independientemente del peso corporal que se tenga es muy alta. Y cuando yo me siento muy insatisfecho con mi cuerpo, la forma en que históricamente nos han enseñado que podemos dominar eso es a través de buscar adelgazar el cuerpo, porque la figura ideal en nuestra sociedad está compuesta por un cuerpo que para la gran mayoría de nosotros sería inalcanzable. También los hombres, aunque este tipo de problemáticas en la imagen corporal ha sido asociada generalmente a mujeres, sabemos también que los hombres tienen problemas de imagen corporal. Es común que no nos demos cuenta sobre los problemas de los hombres. Tiene mucho que ver con la necesidad de los hombres de adquirir un cuerpo más musculoso, con más peso. Entonces eso causa cierta confusión, porque a veces pensamos que la alteración en esta imagen corporal o la insatisfacción solamente tiene que ver con la búsqueda de la delgadez. Y los hombres tienen un rol muy importante en cuanto al apoyo de actitudes saludables hacia las mujeres. Entonces, esta sociedad o esta cultura enfocada hacia la delgadez, con muchos tipos de imágenes y mensajes constantes, irreales, sexualizados y estereotipados sobre cuerpos y géneros, nos hace sentir que cada vez encajamos menos en el patrón, y esto nos lleva con mucha frecuencia a buscar cómo cambiar ese patrón. Algunos estudios nos han reportado que el 87% de actrices entre 10 y 17 años están debajo de su peso saludable. En estadísticas que tenemos reportadas, la mitad de las adolescentes prepúberes y un tercio de los adolescentes prepúberes y más de la mitad de los hombres adolescentes y arriba del 60% de las mujeres adolescentes están buscando cambiar la forma de su cuerpo porque se consideran que deberían de estar más delgados. Entonces, todo esto nos pone en grupos de vulnerabilidad que, asociados a conductas de riesgo, al empezar a tratar de buscar este cuerpo, nos puede llevar a desarrollar patologías importantes como los trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, como he dicho, la insatisfacción corporal es un serio problema, primero porque es la preocupación número uno de los jóvenes. Los problemas con la imagen corporal han incrementado mundialmente en los últimos 30 años y no solamente preocupa a jóvenes, sino afecta a todas las edades, pero sí vemos un pico de presentación entre la secundaria y la entrada a la educación universitaria. Es un problema pervasivo, es preocupante porque sobrevalora la imagen corporal para definir nuestra valía, y es uno de los factores de riesgo que hace que alguna gente sea menos resiliente que otras a los trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, la gente que experimenta una insatisfacción corporal
como decíamos, se puede obsesionar en tratar de cambiar la forma de su cuerpo, lo que puede llevar a prácticas de alimentación y ejercicio poco saludables. Generalmente estas prácticas no alcanzan el objetivo planteado ni física ni emocionalmente, y esto resulta en sentimientos intensos de decepción, vergüenza, frustración, enojo, culpa, y finalmente, cuando existen factores de vulnerabilidad genéticos y biológicos, la posibilidad de desarrollar una enfermedad grave, seria y que puede afectar la vida, como es un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, ¿por qué importa la insatisfacción corporal? Porque las conductas alimentarias de riesgo y los métodos inapropiados para el control del peso corporal son frecuentemente relacionados a la insatisfacción corporal, tales como el uso de diuréticos y laxantes, el vómito autoinducido, la actividad física extenuante, entre otros. Y con esto me refiero a que no necesariamente tiene que cumplir con todos los criterios para decir que tiene un trastorno de la conducta alimentaria. Hay gente que en forma muy ocasional, debido a la culpa que siente por su cuerpo, utiliza métodos purgativos como estos que comenté, o el ejercicio extremo, o hacer ayunos prolongados, o saltarse comidas, que sin tener todos los criterios para poder decir que está en un trastorno de la conducta alimentaria, son conductas de riesgo que pueden evolucionar llevando a un trastorno alimentario franco cuando existen estos factores de vulnerabilidad que hemos comentado. Además, la insatisfacción corporal afecta la autoestima y la autoimagen y puede predisponer a trastornos psicológicos como los trastornos mentales comunes. Estos son trastornos depresivos o síntomas depresivos no psicóticos, como el comportamiento antisocial, la baja autoestima, ansiedad, dificultad en la concentración, en la toma de decisiones, alteración en las actividades de la vida diaria, somatizaciones. Y esta insatisfacción corporal puede asociarse con un estrés emocional importante, rumiación de la apariencia y llevar a cirugía cosmética innecesaria. Además, como he dicho repetidamente, incrementa el riesgo del inicio subsecuente de la patología alimentaria y la depresión entre las mujeres adolescentes. Entonces, resumiendo, la insatisfacción corporal es un problema significativo en un gran porcentaje de mujeres y es cada vez más problemático en hombres. Como dijimos, está asociado con un estado de ánimo negativo, comportamientos de salud poco pobres, como es menos ejercicio, dificultad para dejar adicciones, una mala alimentación, mayor incremento de peso a lo largo del tiempo. Y habíamos comentado que está directamente relacionado el índice de masa corporal con la insatisfacción corporal, y otros resultados negativos como abstenerse e involucrarse en actividades claves de la vida diaria, ya que la socialización es una de las áreas más importantes a desarrollar para el buen desarrollo del adolescente y del adulto joven. Entonces, cuando se tiene una fuerte insatisfacción corporal, yo siento que no encajo, yo siento que necesito llenar un ideal al cual siento que no alcanzo, y tengo ciertos factores de vulnerabilidad biológica y genética. Esto me puede llevar a desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria. ¿Y por qué es importante hablar de esto? Porque los trastornos de la conducta alimentaria son enfermedades cuya prevalencia ha incrementado importantemente en las últimas décadas, tienen serias consecuencias de salud. La proporción de aquellos que se recuperan desafortunadamente es baja, y es el trastorno mental que causa más muertes. Los síndromes más graves de trastorno de la conducta alimentaria se presentan en bajas proporciones. Ahorita vamos a ver otra diapositiva con las prevalencias, pero lo más importante es que hay una cantidad muy importante de expresiones subclínicas o síndromes parciales que, sin cumplir con todos los criterios para diagnosticar un trastorno específico como es la anorexia, la bulimia, el trastorno por atracón, el ARFID, se encuentran, tienen partes de estas características y son las más extendidas, y ponen en el mismo riesgo físico y psicológico que si se tuviera un trastorno con criterios diagnosticables. Además, se estima que cerca de 70 millones de personas sufren un trastorno de la conducta alimentaria en el mundo, y cada 62 minutos muere una persona por complicaciones de este. Tienen una alta morbimortalidad médica y psiquiátrica que pone la vida en riesgo independientemente del peso corporal, ya que se puede tener un trastorno en peso normal, en peso bajo y en peso alto.
Desafortunadamente es algo que estamos viendo más en mujeres entre la quinta, sexta década de la vida y no nada más prevalencia importante en la adolescencia como antes se creía. Y algo muy importante, los TCA o los trastornos de la conducta alimentaria son curables. Sin embargo, se estima que menos del 30% de quienes padecen un trastorno están en un tratamiento adecuado. Por lo tanto, es muy importante que los jóvenes que están en formación universitaria, en las áreas de la salud y que serán probablemente el primer contacto de estos pacientes donde los síntomas son tan inespecíficos, estén bien orientados a través de diplomados como este para ayudar a reconocer a estos pacientes y poderlos ayudar a tener una vida útil que valga la pena vivir. Otros puntos importantes de conocer sobre los trastornos de la conducta alimentaria es que mucha gente con un trastorno de la conducta alimentaria se ve saludable a pesar de estar extremadamente enfermo. Históricamente se culpaba a las familias por estos problemas, ahora sabemos que son enfermedades que tienen un origen neurobiológico genético y que el ambiente y la sociedad van a ser la combinación adecuada para que se puedan desarrollar. Entonces los padres, las familias más que culpables son nuestros mejores aliados de tratamiento, son ellos quienes son expertos en el tratamiento de esa persona, nosotros somos expertos profesionales, pero los padres son expertos en el manejo de esa joven o de ese joven. Entonces, como decía, los genes y el ambiente juegan un papel importante en el desarrollo de estos trastornos, pero no debemos olvidar que la recuperación completa es posible. El riesgo de muerte prematura aumenta considerablemente en aquellos pacientes que tienen un trastorno de la conducta alimentaria, por ejemplo en la anorexia 6 a 12 veces mayor que en comparación con los grupos de población de la misma edad de la población general y afecta a individuos de todas las edades, géneros, orientación sexual, razas, etnias, estatus socioeconómico y en cualquier figura corporal, peso o talla. Entonces es un diagnóstico que si no se interroga no se llega al diagnóstico. Las consecuencias médicas de los trastornos de la conducta alimentaria pueden pasar desapercibidas aún para los clínicos más experimentados. Muy bien, ¿qué más sabemos acerca de los TCA? Están asociados con una cantidad muy significativa de discapacidades físicas y psicológicas que pueden llegar a ser mortales y por lo mismo generan un fuerte desgasto en la familia, la comunidad y los servicios de salud. Además están asociados a malnutrición aguda y crónica y, como he dicho repetidamente, pueden presentarse en cualquier peso corporal, no necesariamente solamente en peso bajo. Además, como dije hace un rato, las consecuencias médicas de los trastornos de la conducta alimentaria pueden pasar desapercibidos aún para los más expertos y un paciente puede estar gravemente enfermo a pesar de tener completamente normales todos sus laboratorios. Entonces, ¿por qué es importante saber eso? Porque su prevalencia, como dijimos, aunque es baja, está llena de complicaciones médicas. Hace rato al inicio hablaba acerca de la prevalencia de los trastornos de la conducta alimentaria que varía entre 0.5 y hasta 4% dependiendo del tipo de trastorno, pero los más frecuentes son en los trastornos específicos, pero los más frecuentes son los trastornos inespecíficos de la alimentación, llamados así en el DSM-4, que ahora se llaman OSFED en el DSM-5 y que son todos los subsíndromes o síndromes parciales. Entonces, ¿por qué es importante toda esta información? Porque precisamente no queremos llegar a un trastorno de la conducta alimentaria y una fuerte insatisfacción corporal puede hacer que la persona busque la manera de modificar su cuerpo. Casi toda la gente buscamos modificar el cuerpo a través de la alimentación y entonces empezamos dietas. Y en nuestra cultura muchas mujeres hacen dieta, sin embargo la prevalencia, como hablamos, es relativamente baja para los TCA. Entonces la pregunta que nos tendríamos que hacer es, ¿quienes hacen dieta tienen algún factor más bien quienes desarrollan un TCA, tienen algún factor de susceptibilidad que hace a ciertas personas vulnerables ante la baja de peso o las dietas? Entonces, ahora sabemos que hay una fuerte neurobiología que contribuye al riesgo de un trastorno de la conducta alimentaria. Y la genética, los rasgos de personalidad y el temperamento junto con el ambiente se van a combinar para incrementar el riesgo del trastorno. Es decir, la genética y la neurobiología o los rasgos del temperamento cargan el arma,
pero es el ambiente quien la dispara y es el ambiente lo que nosotros podemos modificar. Por eso debe investigarse, porque el hacer dietas afecta severamente el comportamiento y con estos factores de vulnerabilidad es más fácil desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, uno de los avances más importantes que tenemos en el entendimiento de los trastornos de la conducta alimentaria es el reconocimiento que una restricción dietética prolongada y severa puede llevar a serias consecuencias físicas y psicológicas. En particular, cuando esto sucede en edades donde el cerebro está en franco desarrollo, es decir, en la adolescencia, en la adultez joven, y lo que antes pensábamos que podrían ser síntomas primarios de la anorexia, ahora sabemos que son en realidad síntomas del estado de semi-inanición o de inanición. ¿Y cómo sabemos esto? Casi todos los estudios que hay acerca del efecto de la inanición o de la desnutrición en el cuerpo se basan en unos estudios que inició el Dr. Ansel Keys y sus colaboradores en la Universidad de Minnesota hacia inicios de los años 50, eran finales de la Segunda Guerra Mundial, y se juntaron 100 voluntarios que se les pedía entrar en este protocolo de investigación. Una de las características de este protocolo, que probablemente lo hace lo más valioso para la ciencia, es que es algo que nunca jamás se va a poder volver a reproducir porque fue un experimento hecho en humanos y los códigos de ética actuales nos impiden hacer algo como esto. En este experimento intervinieron 100 hombres que fueron escogidos a los más aptos, los más jóvenes, los más monitoreados en su perfecto estado de salud físico y mental, y fueron reclutados finalmente 36 sujetos. Es un estudio que se llevó a cabo en 3 fases. La primera fase, que duró alrededor de 3 meses, fue la fase de control. La segunda fase fue la fase de semi-inanición, que tuvo una duración de 6 meses, y la tercera fase fue una fase de realimentación. Estos mismos hombres por 1 año se les dio seguimiento para ver el monitoreo en todos los aspectos, tanto físico, con sus parámetros nutricionales, signos vitales, respuesta a la inanición, su estatus psicológico, el monitoreo de sus conductas sociales después de enfrentarse a estas bajas de peso. Algo anecdótico que deberíamos de mencionar siempre es que en la fase de semi-inanición estos hombres ingirieron un promedio del 50% de las calorías que regularmente consumían. Esto fue 1570 kilocalorías al día. Esto llevó a estos hombres a una pérdida de peso de alrededor del 24% de su peso corporal, y la pregunta que nos tendríamos que hacer es: ¿cuántos de nosotros hemos estado en dietas indicados incluso por profesionales que son menores a estas 1570 kilocalorías? Y podríamos hablar todo el día acerca de los efectos, tanto en el aspecto físico, psicológico y social de este estado de semi-inanición, pero creo que una de las cosas importantes o de los puntos importantes que hay que destacar es que todos estos hombres experimentaron dramáticos cambios físicos, psicológicos y sociales. En la mayoría de los casos los cambios persistieron durante la fase de realimentación, es decir, ya estaban comiendo normal y aún así persistían estos cambios, y todos experimentaron un dramático interés por la comida, una preocupación por la comida, e incluso perdieron interés en actividades de la vida diaria y el sexo. Dentro de los cambios que ocurrieron, algo importante a mencionar es esta evaluación que se llama MMPI, que es el Minnesota Multifaceted Personality Inventory, donde se repetía constantemente estos resultados, estos sujetos. Por ejemplo, aquí el control, si ustedes ven, es el círculo claro, está perfectamente normal en todas las áreas que mide, que ustedes están leyendo abajo. Para estar normal en esta prueba hay que estar abajo de 60. Tan solo 10 semanas después de haber empezado el estado de semi-inanición y habiendo perdido solamente 4.5 kilos, es decir, el 7% de su peso control, este sujeto experimentó una elevación importante en los resultados del MMPI. ¿Y dónde fue esta elevación? Histeria, depresión, hipocondriasis y pensamiento dilusional. La pregunta que todos nos tendríamos que hacer es:
¿Qué tiene de diferencia con estos síntomas con los que presentan nuestros pacientes que tienen anorexia? Entonces se ha podido demostrar con las nuevas técnicas de neuroimagen, sobre todo en la última década, que existen cambios cerebrales por la baja de peso extrema y que usualmente se asocia al alargamiento de ventrículos y a la pérdida de sustancia gris o sustancia blanca, y esto nos lleva a una atrofia cerebral. Estos estudios nos han podido mostrar en áreas específicas del cerebro donde hay alteraciones debido al estado de semi-inanición, y los estudios neuropsicológicos han demostrado alteraciones neurocognitivas relativas a las funciones ejecutivas, déficits en la memoria y déficits en la atención. Entonces decíamos, si la insatisfacción corporal se va planteando a lo largo del ciclo vital y en la adolescencia o al entrar a la adultez joven tiene un pico de presentación esta insatisfacción, y esto hace que uno busque cambiar su cuerpo a través del control con la comida y ponerse a dieta, y tiene uno de estos factores de vulnerabilidad que hemos estado platicando, entonces fácilmente se puede llegar a desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria. ¿Y cómo es que afecta esto? La malnutrición o aguda o crónica afecta a cualquier órgano, cualquier célula, cualquier sistema del cuerpo, aun y cuando en estudios objetivos como laboratorios pudiéramos no ver cambios inicialmente. Pero uno de los órganos que se ve fuertemente afectado por el estado de caquexia definitivamente es el cerebro. Y en la imagen que ustedes están viendo, el cerebro a grandes rasgos está compuesto por lo que se llama la sustancia gris y la sustancia blanca. La sustancia gris son las neuronas, la sustancia blanca es la mielina, donde están los neurotransmisores. La mielina se forma básicamente a través de la grasa de la ingesta, está formada principalmente por lípidos. Entonces, cuando estamos pequeños, nuestro cerebro tiene mucha sustancia gris y poca sustancia blanca. Conforme vamos creciendo, nuestro cerebro se vuelve más eficiente, va perdiendo neuronas, pero con las que nos quedamos son las neuronas más eficientes, las más inteligentes, y la sustancia blanca empieza a aumentar alrededor del inicio de la adolescencia, donde hay un pico en la grasa corporal. Desafortunadamente, la gran mayoría de los jóvenes, esta es la edad donde empieza a hacer dietas, y lo primero que suelen restringir pues es la grasa. Entonces, el cerebro malnutrido piensa, siente y percibe diferente. Aquí algunos estudios que nos demuestran esto que estoy hablando, por ejemplo, cambios en el volumen de tejido cerebral después de la ganancia de peso en adultos con anorexia nervosa. Tenemos dos grupos, un grupo de pacientes y un grupo control. Ambos tienen un IMC inicial en los pacientes bajo, en el grupo control promedio. Después de la realimentación, en un segundo scan, ambos tienen el mismo índice de masa corporal o un índice de masa corporal muy similar. ¿Y qué pasa con la materia blanca que habíamos dicho? Decíamos que era grasa de la ingesta. Entonces la raya que ven arriba en el primer scan es el grupo de control y la de abajo es el grupo de pacientes, pero al haber una realimentación, la cantidad del volumen de materia blanca que se puede demostrar es básicamente el mismo, se recupera. Sin embargo, en la materia gris, aunque inicialmente está por debajo del grupo control, hay una recuperación al haber ganancia de peso, pero no hay una recuperación completa. Le toma al cuerpo aproximadamente de 2 a 3 años alcanzar este estado de recuperación. Esto es muy importante saberlo porque nuestros jóvenes suelen entrar y salir de dietas en una velocidad muy importante, donde no dan tiempo a esta recuperación, y el cerebro es uno de los órganos que más sufre. Aquí vemos una comparativa del volumen cerebral entre pacientes y controles antes de la ganancia de peso y después de la ganancia de peso. Este es otro estudio que habla acerca del volumen de tejido cerebral normal después de una larga recuperación en anorexia y bulimia. Es un estudio que se hizo con 40 mujeres recuperadas de anorexia purgativa o restrictiva, de bulimia purgativa o restrictiva, y que después de un tiempo de recuperación promedio de 29.8 a 35.4 meses, los hallazgos sugirieron que ya no había anormalidades en la
estructura cerebral. Sin embargo, esto habla de un promedio de 2.7, 2.8 años y esto es importante saberlo. Y no se trata nada más de recuperar la estructura, también hay que recuperar la función. Este estudio que vemos aquí habla acerca de las anormalidades en el cerebro de adolescentes con anorexia antes y después de la recuperación de peso, y básicamente lo que nos dice es que la estructura cerebral se recupera, pero es necesario la normalización hormonal, la normalización neuroendocrina, y esto al cuerpo le lleva muchos meses después de alcanzar la recuperación física. Hay que esperar a que se apaguen todas estas señales de inanición, de supervivencia del cuerpo y estas señales inflamatorias para poder alcanzar la recuperación completa. Entonces la malnutrición aguda es una emergencia médica que puede ocurrir en cualquier peso, no solamente en bajo peso, y todos los individuos que tienen patrones de alimentación restrictivos, de atracón, de purgación, aunque no cumplan con todos los criterios de un TCA o incluso sin tener criterios de un TCA, sino simplemente tener una disfunción alimentaria o conductas alimentarias de riesgo en una etapa de la vida donde el cerebro está en desarrollo, requieren una intervención inmediata. Entonces, como hemos dicho, la imagen corporal al ir evolucionando en el ciclo vital, irse alterando y generar esta insatisfacción corporal, nos afecta severamente en todo este aspecto físico y emocional. ¿Y qué pasa con aquellos cuyo cerebro ya terminó de desarrollarse y ya están en una etapa de envejecimiento? Bueno, la autoestima cobra especial importancia en el proceso de adaptación del adulto y se encuentra vinculada a la calidad de la adaptación, el bienestar físico y emocional y el grado de satisfacción con la vida y la salud. En la etapa del envejecimiento, la persona se ve expuesta a unos cambios tanto físicos como emocionales, sociales y familiares muy importantes que definitivamente se conjugan fuertemente para influenciar en la autoestima de estas personas. La valoración de la gente, de cómo la gente reacciona ante los cambios en el cuerpo, su apariencia física y el funcionamiento, es fundamental para entender el fenómeno de adaptación psicológica hacia el cuerpo a través de los años. Y muchos de estos cambios ocurren conjuntamente, lo que genera mucha ansiedad y confusión en la mayoría de ellos. Entonces, el envejecimiento conlleva un declive natural de algunas funciones, entre ellas la disminución del apetito, que puede ocasionar pérdida del peso corporal, pero que en ocasiones es la consecuencia de una enfermedad médico-mental. Y los cambios son físicos, por ejemplo, cambios en la dentadura, cambios en la musculatura, en la fuerza, en el tono. Pueden ser cambios emocionales que estén asociados a esta disminución del apetito. La anorexia nervosa en el anciano es una entidad cuyo reconocimiento se omite casi sistemáticamente por la mayoría de los clínicos, debido a que los médicos la relacionan generalmente con adolescentes, por lo cual es muy importante que investiguemos esta parte. Y como hemos dicho, la anorexia nervosa presenta en el anciano es una prevalencia presenta una mortalidad más baja, y por otro lado es necesario precisar si se trata de un trastorno que hace eclosión por primera vez en la tercera edad o si se trata de la recaída de un cuadro clínico que tal vez se inició en la adolescencia o en la adultez temprana. Entonces, con todo esto que hemos hablado el día de hoy, es importante que nos enfoquemos en la prevención. La primera prevención va a ser identificar a aquellas personas que tienen una insatisfacción corporal que las puede llevar a hacer una dieta que los lleve a un estado de semi-inanición que genere cambios neurobiológicos, cambios físicos, psicológicos y sociales, y además en la población general implementar programas de prevención. Existen muchas razones por las que hay que prevenir. El tratamiento, una vez que se establece un TCA, es muy costoso. No todos los pacientes responden a tratamiento. No tenemos un solo tratamiento para la anorexia nervosa de adultos que sea 100% eficiente. Y aunque el paciente responda, tanto él o como ella, así como sus familiares, sufren mucho. Además, la prevención es mucho más costo efectiva y no existen suficientes recursos para tratar a todos los pacientes. Por esto se han creado programas de prevención. Uno de los programas más importantes que se ha creado fue hecho en los Estados Unidos por el doctor Eric Stice y la doctora Carolyn Becker, que se encargó de escalabilizar estos programas, y nosotros en México y para Hispano-Latinoamérica hemos traído el Body Image Program, que es un programa basado en este programa de Eric y de Carolyn que se llama Body Project. Esta es una intervención grupal como un conjunto de ejercicios designados a despertar la disonancia cognitiva
entre los participantes con respecto a la búsqueda de la figura ideal, retándola y dirigiéndose hacia la aceptación de su propio cuerpo y de un cuerpo saludable. Entonces ya dijimos que la prevención es muy importante por muchas razones, costo efectiva sobre todo, y el VIP ayuda a las personas a resistir la presión cultural y mediática, a desistir de perseguir una imagen de figura ideal y alcanzar la aceptación de su cuerpo, porque muy pocos pueden tener la figura ideal, pero todos podemos alcanzar un cuerpo saludable. El Body Project nos ayuda en gran medida a reducir la insatisfacción corporal, a mejorar el estado de ánimo negativo, a disminuir las dietas no saludables, a disminuir las conductas alimentarias de riesgo, el riesgo futuro de obesidad y a mejorar el funcionamiento social, basado fuertemente en ejercicios que contribuyen a reducir el Fat Talk. El Fat Talk fue un término inducido por una antropóloga que habla acerca de toda esta jerga cultural en la que todos nos hemos visto implicados alguna vez y que hablamos acerca de mira cómo estoy gorda, mira cuánto he bajado de peso, ay qué bien se ve. Entonces donde todo basamos, toda la expectativa y la valía la basamos en este aspecto físico. En conclusión, la insatisfacción corporal tiende a incrementar progresivamente a lo largo de la adolescencia y en la transición a la adultez, tanto en hombres como en mujeres. Aparentemente los niveles mayores de insatisfacción corporal están entre la adolescencia y el adulto joven, por lo que las intervenciones debemos hacerlas a la medida para este grupo de edad. Los programas de prevención de resultados más consistentes para este grupo de alto riesgo se han visto en aquellos de disonancia cognitiva, y estos esfuerzos que deben enfocarse tanto en hombres como en mujeres deben enfocarse en la aceptación del cuerpo para promover un sentido de autoapreciación en cualquier figura corporal y cambiar el foco hacia adoptar conductas saludables independientemente del peso corporal. Gracias.